Queremos simplificar la fracción compleja dada, y mostraremos cómo simplificar la fracción compleja, usando dos métodos diferentes. Método 1, comenzamos simplificando el numerador y el denominador, si es posible. Entonces, mirando la fracción en la parte superior, escríbala como x sobre x al cuadrado menos 4 es una diferencia de cuadrados. Entonces tendremos dos factores binomiales, tendremos un factor de x más 2 y un factor de x menos 2. Recuerde intentar simplificar una fracción, queremos factorizar cualquier expresión. Y en el fondo, tenemos 5 sobre la cantidad x menos 2. Observe cómo en este caso, la fracción en la parte superior, y la fracción en la parte inferior no se simplifican, por lo que pasamos al paso 2, en el segundo escribimos la fracción compleja. Como un problema de división recuerde que una barra de fracción significa división, así que debido a que esta barra de fracción significa división, podemos escribir esto como una fracción en la parte superior, dividido por, la fracción en la parte inferior. A partir de aquí, escribiremos el cociente como producto. Dividir por una fracción, es lo mismo que multiplicar por el recíproco, por lo que podemos escribir esto ya que, la primera fracción permanece igual. Y luego, en lugar de dividir por esta fracción, multiplicamos por el recíproco, así tendremos tiempos, tendremos un factor de x menos 2 en la parte superior, y un factor de 5 en la parte inferior. Ahora, antes de multiplicar, queremos simplificar, observe cómo hay un factor común de x menos 2, entre el numerador y el denominador, x menos 2 sobre x menos 2 se simplifica a 1. Ahora nos multiplicamos. En la parte superior solo tenemos x veces 1 que es x, en la parte inferior en el denominador tenemos la cantidad x más 2 veces 5, o 5 veces la cantidad x más 2. Entonces esta es la forma simplificada de una fracción compleja. Si quisiéramos, podríamos distribuir los 5 en el denominador, y escribir esto como x sobre 5x más 10. Cualquiera de las formas es aceptable. Veamos el denominador en forma factorizada e ingrese x más de 5 veces la cantidad x más 2. Sin embargo, haciendo esto correctamente, deberíamos usar la herramienta de ecuación llamada matkilo. Desde el teclado, necesitaríamos paréntesis alrededor del denominador completo. Entonces, usando el teclado, tendríamos que ingresar x dividido por paréntesis abierto, 5 veces la cantidad x más 2, luego otro paréntesis cercano. Ahora simplifiquemos esto nuevamente, usando el segundo método. Entonces, comenzando con la fracción compleja original, con este denominador en forma factorizada, el primer paso es encontrar el mínimo común denominador de las fracciones en el numerador y el denominador. Observe cómo en la parte superior tenemos un denominador de la cantidad x más 2, multiplicado por la cantidad x menos 2. En la parte inferior, tenemos un denominador de la cantidad x menos 2. Entonces, el mínimo común denominador debería contener un factor de x más 2, y un factor de x menos 2. Ahora que sabemos que la LCD es la cantidad de x más 2 veces la cantidad de x menos 2, pasamos al paso 2, donde multiplicamos el numerador y el denominador de la fracción compleja, por la LCD. Así que tomaremos toda esta fracción compleja, y multiplicaremos la parte superior por la cantidad de x más 2, multiplicada por la cantidad de x menos 2, y multiplicaremos la parte inferior por la misma. Recuerde, cuando multiplicamos el numerador y el denominador de una fracción por el mismo valor o la misma expresión, obtenemos una fracción equivalente. Ahora mirando solo la parte superior, si es útil, podemos pensar en estos dos factores como una fracción con un denominador de 1, así que cuando multipliquemos, notaremos cómo podemos simplificar antes de multiplicar. X más 2 sobre x más 2 se simplifica a 1, y también x menos 2 sobre x menos 2. Entonces, multiplicando en la parte superior, solo tenemos x veces 1 que es x. Ahora mirando hacia abajo, nuevamente podemos pensar en estos dos factores como una fracción con un denominador de 1, observe cómo tenemos un factor común de x menos 2, entre el numerador y el denominador, lo cual se simplificaría a 1. Entonces, multiplicando en la parte inferior, tenemos 5 veces la cantidad de x más 2, que ya sabemos por el método 1. Es una forma simplificada de una fracción compleja. Si quisiéramos multiplicar el denominador, tendríamos x sobre 5x más 10. Espero que hayas encontrado esto útil.